Normalmente mi forma de hacer arquitectura también tiene mucho que ver con lo urbano. Me interesan mucho las relaciones entre la arquitectura y el urbanismo, cómo el edificio se amarra con la ciudad, cómo la ciudad aporta al edificio. Y el ida y vuelta con los maestros es muy importante también, porque claro, esos aportes que ellos nos dan no es que quedan ahí, tienen que regresar y se van adaptando nuestros planos, nuestra arquitectura, nuestros detalles para lograr un punto de encuentro. La experiencia con David Mutal, que es sumamente experto sí, con el manejo de detalles. Yo aprendí con él a que los planos de detalles terminan siendo un libro así. O sea, esta sensación agradable de que todo coincide, todo empata y todo funciona. Esa era una frase de Álvaro Siza también sobre sus detalles, ¿no? Al final todo tiene que empatar para generar ya pues, un resultado que sea excepcional. Creo que también la palabra sostenibilidad, lo que en algún momento he escuchado, hay que tener muy en cuenta el significado de la palabra. Sostenibilidad es que es sostenible en el tiempo. Entonces también uno tiene que tener ese enfoque de lo que uno hace, que dure, que sea hasta cierto punto incluso atemporal. Nos encontramos en un episodio más de Diseño al Aire y nuevamente nos encontramos por aquí, por Casacor, y esta vez vamos a entrevistar al arquitecto más joven que está participando en esta exposición. Qué mejor que presentar al arquitecto David Swisbach. Hola Katy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Qué gusto tenerte aquí en el atelier del perfumista. Así es, nos encontramos en tu espacio, el Atelier del Perfumista, y quiero que me cuentes un poquito tu inspiración y qué te inspiraste para crear este espacio. Claro, te cuento un poco. Este es un ambiente que está pensado, bueno, para ser usado por un personaje hipotético que sería un perfumista, una persona que te recibe, se sienta contigo, te escucha y en base a saber cómo eres, quién eres, ya prepara una esencia personalizada para ti. Y es una persona, en este caso, según el personaje que estamos trabajando, es alguien que deja una carrera tradicional para seguir su pasión. Y entonces este sería su home office. Estamos en una parte de Casacor donde cada espacio es como piezas de una vivienda. Tenemos home office, comedor, una sala al lado, entonces este es el rol de este espacio. Y por otro lado, tenemos ya la propuesta arquitectónica. ¿Cómo respondemos a este usuario? ¿Cómo respondemos a esta necesidad? Y al espacio donde nos encontramos. En primer lugar, estamos en el Puricultorio Pérez Araníbar, que es un edificio patrimonial, lo ha hecho el arquitecto Rafael Marquina, es importante para esta ciudad, y justo tiene unas cualidades espaciales particulares, ¿no? Tienes 4,75 metros de piso a techo, que para nuestra audiencia es mucho más de lo normal en cualquier edificación en Lima. Entonces, también tenemos una muy buena luz y unas características de este espacio con historia que es muy importante. Entonces, la idea ha sido mantener la esencia del espacio, preservar sus cualidades originales y hacer una intervención sutil de pocos elementos, de pocos materiales, pero donde se cuide cada detalle. Entonces, mantenemos 3 elementos clave: calidez, sofisticación y sostenibilidad. Y eso amarra con toda la propuesta, con el uso de materiales sostenibles, el trabajo de cada encuentro, de cada detalle, que es muy importante para nosotros. Me encanta cómo has usado la madera, cómo has usado esa piedra, ¿no?, sinterizada, que da esta sensación de una piedra, digamos, molida, ¿no?, y que luego ha sido pues trabajada. Sí. Me encanta cómo has trabajado también el tema de la iluminación, y si bien es cómo se siente al ingresar al espacio este olor que obviamente no se va a poder ver por la pantalla, pero que sí al entrar lo sientes, ¿no?
Sí, es la verdad muy interesante todo lo que has comentado, porque, por ejemplo, bueno, vamos a hablar un poco de los auspiciadores en este espacio, de algunos de ellos. En la piedra sinterizada tenemos a Pierinelli con la marca Neolit, y es una marca de piedras de altísima calidad españolas que, como comentábamos, es piedra sinterizada. Entonces, una piedra que pasa por un proceso que se eliminan las porosidades y se vuelve un material muy durable y muy versátil también. Tenemos madera natural de GKL Maderas que ha sido manufacturada aquí por el CITE Madera también. Y es muy agradable sentir ese olor de la madera también cuando entramos, ¿no? Se siente que el espacio es natural, que es sostenible. Creo que de los pocos espacios este año que tiene como materiales predominantes a la madera, ¿no? A la madera, bueno, en este caso piedra también. Claro, es lo que ha querido, si bien es una piedra sinterizada, lo que queremos representar aquí, por lo que veo, es como si fuese una piedra natural, ¿no? Que los materiales en realidad son materiales que tienen que ver mucho con el contacto de la naturaleza, como es la madera, como es, digamos, la piedra en general, y el tema de cómo has hecho que todo eso se converja en uno solo, ¿no? Y que se vea súper minimalista, porque el espacio, o sea, te ha quedado súper lindo con tan pocos materiales. Me encanta cómo se ve súper minimalista y el tema de la iluminación, que lo has trabajado súper bien en la parte de atrás. Sí, mira, más que natural, sostenible. Entonces, claro, si bien tenemos materiales de origen natural, este tipo de piedras también tiene certificación de ser reciclable. Entonces, lo que ha sido interesante es que hemos usado la piedra sinterizada de una manera innovadora, pero normalmente no se exhibe los cantos, pero esta es una piedra que sí permite exhibir. Y la iluminación es súper importante. Le hemos trabajado con Brilare. Realmente han hecho un trabajo impresionante porque de eso depende que también se luce la arquitectura. O sea, en realidad es algo que va mano a mano y tenemos primero esta luminaria que, aparte de que es linda y se pierde con este mueble, tenemos también todo un juego de iluminación para generar sombras, contrastes, la luz que viene de atrás, para iluminar el fondo de la piedra. Entonces, Cómo rebota esa luz, exactamente. se esparce. Hay un rol aquí de la iluminación súper importante y yo estoy muy contento con cómo ha quedado. Qué bueno, me gusta. Cuéntame un poco, David, sobre tu experiencia, digamos, en tu carrera. No te puedes ir a lo largo de tu carrera porque eres súper joven. Y esa experiencia de que has ido aprendiendo, o sea, qué te ha dejado la universidad a ti. Llegaste, creo que, ser el segundo puesto en tu promoción y presentaste un proyecto que quisiera que nos cuentes cómo llegó a todos, ¿no? Eso un poquito. Claro. Bueno, sí, yo estudié arquitectura en la Universidad de Lima, soy arquitecto por esa universidad. También ahora soy jefe de práctica ahí. Doy labores docentes y es algo que complementa mi día a día, que me encanta. Después también, en paralelo, siempre me gusta ejercer mi profesión. Entonces, yo al comienzo hice unas prácticas en Metrópolis de Pepe Orrego y después he trabajado ya saliendo de la universidad en arquitectónica y en David Mutal Arquitectos. Y todas estas han sido experiencias súper enriquecedoras. Cada una ha sido, digamos, distinta y me ha aportado muchísima experiencia, conocimiento, incluso la docencia también. Creo que aquí hay mucha influencia de estos arquitectos con los que yo he trabajado, incluso con quienes yo he enseñado en la universidad, de los trabajos que hemos hecho para los alumnos. Es algo que al final yo le llamo, bueno, se le llama el bagaje, ¿no? Lo que cada uno viene trayendo consigo mismo y se expresa en cómo hacemos arquitectura. Claro, ese bagaje te lo da la experiencia, ¿no? Lo que vas construyendo a lo largo de tu carrera. Y sobre Exactamente. todo que tienes, pucha, un súper potencial porque es súper joven, el más joven de este año aquí en Casa Cor, y lo has hecho súper bien. Me encanta cómo te ha quedado el espacio, está súper lindo. Cuéntanos, sé que también, aparte de haber trabajado con estos estudios, estás haciendo, digamos, una maestría fuera, ¿no? Y Sí. esa experiencia de tener, digamos, ese estudio fuera, ¿qué es lo que te ha llevado a ti como arquitecto en tu profesión? Sí, claro. Yo estoy haciendo un programa de convalidación y máster en la IE University en Madrid.
Es sumamente enriquecedor. O sea, yo estoy justamente más o menos a la mitad del programa, viajo bastante seguido entre Lima y Madrid, y entonces hay mucho conocimiento, por ejemplo, en la parte de sostenibilidad, en la investigación, en el urbanismo, que uno puede ver lo que se está desarrollando en Europa, el conocimiento que hay y adaptarlo acá. Yo creo que hay gran parte también de la conciencia sostenible, por ejemplo, de este espacio viene de estos estudios y también de todo lo que hemos venido trabajando y aprendiendo en este programa y en general. Pero sí, es sumamente enriquecedor. Dime, David, ¿hacia dónde tú quieres proyectar tu carrera? ¿Cuál es tu enfoque? Sobre todo con esta experiencia que vienes teniendo de trabajo, de estudios, ¿hacia dónde es tu enfoque como profesional? ¿Cómo lo quieres llevar? Sí. Bueno, en realidad, yo he hecho un estudio de arquitectura. Justo conversábamos antes de la entrevista que es bien difícil encontrar el límite entre arquitectura y diseño interior. Entonces, claro, los arquitectos trabajamos tanto un edificio como podemos llegar hasta partes del interior y todo eso al final está amarrado y claro, es difícil encontrar el límite ya cuando pasamos a hablar de ya 100% arquitectura de interiores, por ejemplo. Entonces, bueno, en realidad es un estudio donde vemos vivienda, un poco de retail también y oficinas. Son cosas donde hay mucha identidad, tanto la identidad de la persona que habita, la identidad de la marca que usa el espacio comercial o de la empresa que usa las oficinas. Entonces es algo que en lo personal me gusta mucho, poder saber siempre que uno está diseñando para alguien. Incluso si es una inmobiliaria, uno tiene que entender el perfil del consumidor. Entonces creo que es muy importante no perder de vista al usuario, que es algo que a veces creo que hoy en día sucede bastante, y al contrario incorporarlo. Y es un poco lo que hemos hecho aquí también. Nos hemos metido en la historia, puesto en los zapatos de este perfumista, esta persona que deja su carrera, que va a trabajar aquí, y hemos tratado de generar un resultado que sea acorde para esta persona. Entonces, eso, yo creo que proyectos con mucho énfasis en el usuario, en el contexto. Normalmente mi forma de hacer arquitectura también tiene mucho que ver con lo urbano. Me interesan mucho las relaciones entre la arquitectura y el urbanismo, cómo el edificio se amarra con la ciudad, cómo la ciudad aporta al edificio. Estas idas y vueltas son importantes porque no solamente estamos generando arquitectura de calidad para las personas que la van a utilizar, sino también para el común de las personas, para la ciudad, para la gente que va a pasar. Tenemos que aportar una ciudad más segura, a una ciudad más inclusiva, a una ciudad más agradable, que disfrutemos todos. Y Que eso es converge, importante. ¿no? Que converge el exterior con el interior. O sea, eso es importantísimo. ¿Dónde está ubicado, digamos, el proyecto, el edificio y que amarre, digamos, con todo el entorno, ¿no? Porque a veces hay cosas que ni siquiera respetamos. Estamos, digamos, en una calle que es súper patrimonial y de repente vemos un edificio súper moderno que no debe de dejar de ser moderno, pero yo creo que debe respetar esa línea de arquitectura, ¿no? Que tiene, digamos, la calle o el entorno. Claro, es por eso también que aquí, si bien, claro, este es un proyecto interior, sí hay mucha conciencia por el tema del edificio patrimonial, por ejemplo. Entonces, en el espacio están vistos los elementos originales, el cielo raso original, una montante, una tubería original que baja desde el techo. Entonces, esta idea de rescatar sobre todo la esencia del espacio también tiene mucho que ver con eso, con el valor histórico que tiene este edificio para la ciudad de Lima y preservar ese valor histórico. Claro, y que lo has mantenido muy bien porque no has tocado absolutamente nada. Todo se ha mantenido. Veo las tuberías. Antes de empezar la entrevista te preguntaba si era parte del Claro. diseño, lo habías adaptado porque veía en la parte de arriba como, digamos, una de estas columnas, de estas estructuras de la madera sube y pareciera que atravesara la tubería, pero no, ya me explicaste que es un tema de adaptación y que estas tuberías son parte de la casa. Exactamente. Sí, y en realidad, justo ahora que comentabas, incluso sobre este mueble que tenemos aquí atrás nuestro, es muy interesante porque acá hay un tema de aprovechamiento del espacio también
importante. O sea, es un espacio que teníamos entre la puerta y la pared, una mocheta de 10 centímetros a un lado y 15 al otro, y esto lo hemos sabido aprovechar de manera tal que hemos generado un gran mueble a lo largo del espacio que articula todo el espacio y al mismo tiempo sirve para almacenaje. No Entonces, solamente eso, sino que tienes, sí, digamos, detrás mío una puerta y detrás tuyo otro, y exactamente. has podido, digamos, respetar esta circulación que tiene el ambiente, ¿no? Sin tener que saturarlo y que se ve súper ligero. Eso también es, yo creo que rescatable de la intervención que tú has logrado aquí, que te ha quedado muy, muy bonito. A ver, cuéntame, David, ¿qué importancia le das tú al tema del trabajo colaborativo? Sí, en realidad la arquitectura cada vez está tomando en muchos lugares un enfoque más colaborativo. Yo creo que no solamente es una colaboración dentro del estudio de arquitectura, sino también una colaboración con una gran serie de profesionales que están alrededor de la arquitectura. Por supuesto que es importante tener un equipo bueno, hábil, y estoy muy contento con el equipo que tengo en mi oficina, y al mismo tiempo con los profesionales con quienes hemos ido trabajando para lograr, por ejemplo, este espacio. Hay un gran número de carpinteros, por ejemplo, que han estado involucrados aquí, pintores, electricistas. En proyectos más grandes tenemos también ingenieros, hay otros especialistas, incluso consultores. Entonces es muy importante esto, estas sinergias, porque ninguna profesión es 100% universal. Artistas también, ¿no? Exacto, tenemos colaboraciones con Ebanistas, artistas aquí. artesanos, o sea, yo creo que uno implementa en su arquitectura, va complementando, digamos, con distintos profesionales y distintas, tú lo has dicho, el tema de distintos, por ejemplo, artistas, trabajar con ellos, con ebanistas. A mí me parece buenísimo el trabajo también del artesano, hay que valorar el trabajo de ellos, yo creo que eso también es súper importante. ¿Y cómo manejas tú el tema de la manufacturación? Claro, mira, lo que has dicho es realmente importante porque el Perú es un país que es muy rico en diversos aspectos y uno de ellos es la capacidad de manufactura que tenemos aquí. Es algo que a veces pasa desapercibido, es un tema también que incluso se amarra con costos y por supuesto con los presupuestos de obra y demás, pero la capacidad de los maestros en Perú de desarrollar detalles complejos, de trabajar cada material de manera muy sofisticada, muy compleja y sacarle el máximo provecho es súper importante. Aquí, por ejemplo, en este espacio, la manufactura la hemos hecho junto al CITE Madera como nuestro principal aliado en ese aspecto y claro, hemos tenido a otros especialistas, piedreros, electricistas, ¿no? Como comentaba, pintores, también trabajando aquí en el espacio. Pero es muy importante, yo creo, el trabajo, por ejemplo, que han alcanzado ellos aquí a la hora de elaborar estos muebles. Pero todo empieza con el diseño por parte de nosotros, diseñamos cada detalle, cada unión entre elementos y creo que un buen carpintero como ellos ha sabido eh, llevarlo a cabo fielmente, respetando cada decisión, incluso aportando soluciones. Hay veces, por ejemplo, que uno hace una propuesta y de pronto el especialista, en este caso el CITE Madera, decía, esto que estás proponiendo puede debilitar al mueble, por ejemplo. Claro, hay cosas que nosotros como arquitectos, digamos, tampoco es que dominamos Claro. y nosotros entregamos el plano, ¿no? Yo creo que es importante lo que tú has tocado porque a todos los colegas, para que un trabajo nos salga súper bien, tal como lo estamos proponiendo, yo creo que es importante ese plano a detalle que tú le das a tu carpintero, pero también es ese feedback de que ellos te indican, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos volar en la imaginación, pero ellos un poco como que nos aterrizan y te dicen, esto como tú lo acabas de decir, ¿no? No se va a poder porque se va a debilitar la madera, se puede Claro. romper, ¿no? Y ahí está ese trabajo que realizamos en conjunto, pero sí es importante, creo yo, que a veces pasa
de que un maestro, digamos, de lo que sea, que te haga una instalación y le queremos hacer la responsabilidad, oye, no encajó bien esto, Claro. oye, pero no se lo detallaste en el plano. Y yo creo que, por favor, colegas, es importante entregar, digamos, los planos de detalles. Por supuesto. Yo creo que sí, 100%. Es súper importante y el ida y vuelta con los maestros es muy importante también, porque claro, esos aportes que ellos nos dan no es que quedan ahí, tienen que regresar y se van adaptando nuestros planos, nuestra arquitectura, nuestros detalles para lograr un punto de encuentro entre ambos. Yo creo que es un poco también la escuela que yo he tenido. Es curioso, porque cuando yo salí de la universidad tuve creo que estos dos momentos de mucho aprendizaje en cuanto a todo lo que tiene que ver con manufactura y con detalles. Uno es la experiencia con David Mutal, que es sumamente experto sí, con el manejo de detalles. Yo aprendí con él a que los planos de detalles terminan siendo un libro así. Entonces, ya que es imposible para mí, creo, luego de haber pasado por su estudio, no hacer arquitectura que tenga énfasis claro también en el detalle. Y también me tocó estar en la Universidad de Lima en un taller en donde veíamos alumnos de primer ciclo. ¿Dibujo técnico? No, es taller, tenemos alumnos de primer y segundo ciclo, liderado por José del Carmen Palacios. Y también teníamos a Marina Vela ahí, teníamos a Juliana Bendezú, a Vania Mazalías, un equipo muy lindo. Y lo que hacíamos era eso, era que desde primer ciclo ya los estudiantes lleguen a ver el proceso de detalles uno en uno. Entonces las maquetas que hacíamos eran uno en uno, terminaban armando cosas donde ellos mismos entraban y fue sumamente enriquecedor porque fue un poco en paralelo ambos y yo creo que a mí me nutrió muchísimo también ambas experiencias a darle vueltas a los detalles, al uso de materiales naturales, por ejemplo, que lo hacíamos en el taller, a ir pensando todo ya hasta la escala uno en uno, que es importantísimo, y de cada elemento. Y por supuesto que a veces en obra pasa que uno tiene que hacer siempre algún ajuste, alguna modificación, pero ese entrenamiento ya te da la posibilidad de llegar a la obra y cuando surge alguna situación se soluciona en 10 minutos. Y ya está, ¿no? Al final creo que es un poco también este training, ¿no? De estar avanzando y expuesto a estas diferentes situaciones. Es que estar trabajando o enseñarle a los chicos ya desde el primer ciclo esta escala de 1 a 1 es como verlo en la realidad, ¿no? Porque una cosa es pues trabajar en una escala en 1 en 50, en 1 en 75 y otra cosa es ya ver cómo entra el tornillo, cómo hago, digamos, ese engranaje de la madera, el machimbrado. Entonces esos detalles hacen que ellos es como si estuvieran, digamos, en obra porque tienen que hacer el trabajo en escala real. Y también, ¿sabes qué? El nivel de dibujo es súper importante. Cómo se dibuja y cómo expresamos gráficamente esto, ya es, claro, bien arquitectónico el comentario, pero es súper importante para poder comunicar bien estas ideas. Entonces, cuando enviamos nosotros un detalle a un contratista o a un maestro, lo que siempre tiene que haber es claridad completa. Entonces, tienes que tener los dibujos de planta, corte, pero también 3D, isometrías, detalles de cómo se va uniendo cada elemento y el desarrollo de cada detalle es importante, porque lograr un buen detalle tampoco es fácil. Entonces hay que darle mucha vuelta, pero una vez que se logra, se consigue estos resultados armónicos, agradables. Incluso, por ejemplo, algo que a veces ha entrado la gente aquí al espacio y me dice, oye, yo me siento como un espacio muy tranquilo, como que todo amarra. Y le digo, bueno, si te das cuenta... Que transmite calma. Sí, y si te das cuenta, los elementos están alineados. O sea, esta mesa está alineada con el centro de la ventana. Las columnas del mueble que tenemos del otro lado están alineadas con algunas de estas. Al final, la lámpara también está alineada con el mueble. O sea, vemos mucha simetría. Son gestos sutiles que al final aportan eso. O sea, esta sensación agradable de que todo coincide, todo empata y todo funciona. Esa era una frase de Álvaro Siza también sobre sus detalles, ¿no? Al final todo tiene que empatar
para generar ya pues un resultado que sea excepcional. Y algo que estoy viendo mientras tú nos vas conversando y todo, yo estoy observando, digamos, el mobiliario que nos acompaña acá atrás y no veo por ningún lado, ¿no? Digamos, algún tornillo, nada. Todo lo veo como si hubiera sido machimbrado. O sea, hembra y macho y encaje. No sé, o explícame tú porque está súper bien elaborado, no ves por ningún lado, o sea, por dónde, ¿no? Ya como Claro, que hay detallitos que se ven como que han sido simplemente o sea, engranados. exactamente. En realidad sí tenemos elementos de fijación, por supuesto, sobre todo por un tema de seguridad, porque sobre todo al estar aquí en Casacor siempre pasa mucha gente y no podemos darnos tan fácilmente el lujo de que algo pueda quedar no 100% amarrado, pero parte del Pero está, o detalle sea, es eso. es eso, o sea, que dé esa sensación, esa impresión, porque, o Exactamente. sea, me voy a meter debajo del mueble y obviamente que podría haber algo, No pero, o vas a sea, ver ni un no es clavo, nada. no vas a ver nada. En realidad es eso lo que buscamos con cada detalle, con cada encuentro. Y también tenemos partes que están fijadas simplemente con tarugos de madera que van amarrando las piezas grandes de este mueble, porque es un mueble, perdón, que tiene 4,75 Tiene de la altura altura. de piso-techo, ¿no? Es lo que Exactamente. tiene. Entonces, imposible traerlo así en un camión, entonces, y hacerlo pasar por la puerta. Hay un tema también logístico acá. Entonces, esto se ha piezado de manera que tenemos 3 secciones de este tipo y las columnas que llegan hasta arriba. Entonces, esas piezas también solamente se unen con tarugos, es algo muy sencillo. Las juntas pasan desapercibidas, se amarran con el diseño en general. Y al final todo amarra sin que uno vea estos elementos que a veces pueden ser nocivos a la limpieza que tiene este mueble. Claro, y que le quite, digamos, esa elegancia de la cual ya se le ve, ¿no? Sí, el Súper minimalismo limpio, súper también. minimalista, como te decía, que está desde el inicio tu espacio, me ha encantado. El ser docente, Sí. qué experiencia que te nutre, porque hay un feedback entre los alumnos y nosotros como profesionales, pero dime tú, ¿qué rescatas de ellos o qué tú también le transmites a ellos como docente? Yo creo que cuando yo era chico siempre tuve alguna inclinación por la docencia, pero cuando alguna vez pensé, oye, si estudiar educación, no sé, no me gustan las matemáticas, dije, no voy a estudiar, no voy a enseñar matemática, lenguaje quizás, quién sabe inglés, pero Historia, no sé. no No, sé, al final yo no me veía realmente entrando en ese mundo de la educación escolar y buscando y pensando sobre todo qué enseñaría yo. Y cuando entré a la universidad en arquitectura, que en el fondo es lo que yo siempre quise, o sea, yo quise ser arquitecto desde niño. Y veía yo a mis profesores en taller y creo que una de las primeras semanas lo que yo pensé fue, esto es algo que yo podría hacer. O sea, yo podría ser profesor así. O sea, me encanta hacer arquitectura, es mi pasión y también me encanta enseñar. Entonces, si puedo combinar ambas, genial. Y yo creo que es algo que me nutre y nos nutre a todos los que estamos en la docencia muchísimo. Yo siempre trato de tener un balance. No estoy tantísimas horas tampoco en la universidad. Yo dicto 9 horas semanales. Y son 9 horas que aprovecho muchísimo y como yo les digo a mis colegas docentes en la universidad, para mí no es trabajo. En mi mente, cuando voy a enseñar, estoy yendo a enseñar. No lo asocio con trabajo, con algo duro que me cueste, sino al contrario, es un placer es que ir cuando y hacemos, hacerlo. creo que cuando hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, definitivamente uno no lo ve como un trabajo, ¿no? Es Exactamente. algo que lo disfrutas, es algo que lo vives y que a veces no te das cuenta y la hora se te va porque dices, uy, o sea, tengo que hacer como que una pausa, pero estás tan, digamos, conectado que no lo ves como tal. Claro, yo este ciclo estoy en 2 cursos de dibujo, por ejemplo, y a veces, no sé, llega un alumno y ya se está acabando la clase, pero la hora no está ganando y necesita crítica. Bueno, pues un par de minutos más, o sea, por mí no hay ningún problema, yo con tal de que se vayan tranquilos y que puedan avanzar bien, me encanta. Y en realidad también hay un ida y vuelta que a veces incluso lo decimos mucho, es difícil ser consciente en el momento. Yo creo que una vez, por ejemplo, que este espacio ya estaba armado,
me hicieron un comentario y tiene mucho que ver con el taller donde tú has enseñado antes. Y pensando, sí, o sea, a veces uno no es consciente en ese momento de la influencia que va trayendo, pero definitivamente es un ejercicio mental y aprendemos muchísimo de los estudiantes también. Por más que suene cliché, ¿no? Algo que siempre dicen los profesores, uno enseña, pero también aprende y aprendes de tus colegas también. Lo bonito de arquitectura y sobre todo cuando uno está digamos, en mi etapa como docente joven, es que siempre estás enseñando con alguien. Entonces hay idas y vueltas de ti a los alumnos, de ti al otro o a los otros Claro, hay, profesores. hay un feedback ahí que todos vamos como que Exactamente. aprendiendo algo, ¿no? Es Y además nuestra carrera nunca deja de aprender porque siempre no, está en constante evolución, en constante cambio. Claro, o sea, no es que, digamos, cambie así bruscamente porque todo es como que existe, pero, o sea, es como que hay cosas que uno tiene que saber cómo lo va a plasmar, cómo lo vas a innovar, ¿no? Entonces es una carrera que yo creo que siempre va como que innovando, ¿no? Eso es algo que me gusta de la carrera y que siempre vas aprendiendo, te nutres de todos lados, de un viaje, de ese, digamos, de esa charla que tienes con algún colega, de alguna reunión, o simplemente de ese feedback que le das tú a tu alumno con las consultas, con los comentarios que te dan. Yo creo que eso es algo que nunca vamos a dejar de nutrirnos, ¿no? es verdad. Y también es verdad lo que dices. O sea, uno tiene que estar muy actualizado, tienes que estar todo el tiempo aprendiendo. O sea, pensar que uno terminó de estudiar y ahí se acabó, yo creo que es un error. Te mueres. Sí, o sea, sobre todo no sé, en esta carrera hay que estar siempre actualizado, viendo las revistas, las publicaciones, los proyectos que están haciendo quienes son referentes para nosotros, no solo en el Perú, sino en el mundo también. Entonces, es importante estar atrás, estar al día, ahora, hay toda esta conciencia por la sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los avances sostenibles? ¿Qué es lo último que hay? Es algo que va a ir evolucionando y va a seguir evolucionando. Entonces, es algo que no podemos perder de vista. Y los viajes es súper importante. O sea, yo creo que exponerte a culturas distintas, a formas de pensar distintas, a realidades distintas, a sistemas urbanos distintos, sistemas arquitectónicos distintos, nos nutre. Entonces, al final uno regresa cargado de ideas y poniendo a andar el cerebro, a pesar de que uno quizás no es tan consciente en el momento, ¿no? Y después, cuando ya uno trabaja haciendo un proyecto, por ejemplo, te empiezas a dar cuenta de cuánto estás trayendo de ese viaje, de esa experiencia, de eso que viste, de eso que sentiste. Hay como que tener los sentidos muy abiertos al final. Y si hablando bien el tema de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es algo que cada vez nosotros como profesionales vamos teniendo como un poco más de conciencia y no solamente nosotros, sino también los inversionistas. Creo que es importante eh, lo que has tocado tú y que me comentes un poquito más sobre ese tema, ¿no? Cómo nutrir y cómo tú que eres docente le transmites a estos chicos que van a ser futuros arquitectos digamos, en que ese eje sea importante, el ver el tema sostenible, ¿no? El tema de sostenibilidad en la arquitectura como tal. Yo creo que sí, es súper importante en realidad y es algo que yo creo que hoy en día la arquitectura por default tiene que venir con algún componente de sostenibilidad. Ya al menos las generaciones más jóvenes de arquitectos, yo creo que ya vamos a ir viniendo con esto cargado. Y sobre todo, ahora que hablas de cómo transmitirlo, hay que transmitirlo, por supuesto, en la academia y con los cursos y todo, pero al mismo tiempo con el ejemplo. Entonces, ¿no? Uno tiene que predicar lo que Lo que dice, ¿no? Lo predicas, que predicas tienes que hacerlo. tienes que aplicarlo. Exactamente, ahí está. Entonces, proyectos como este, por ejemplo, que tienen a la sostenibilidad muy en mente, acciones sostenibles concretas, puestas, que tienen que ver con los materiales. El día que esta madera ya no se necesite, que espero sea dentro de muchos años, y este mueble ya deje de ser usado, por la forma como se ha tratado y cómo se ha trabajado, simplemente se puede triturar, se entierra y se composta. Entonces se regresa al ecosistema. Lo mismo
La piedra también, se puede reciclar la piedra sintetizada. Y es algo aparte muy importante, es que la sostenibilidad, por supuesto, la ambiental es importante, pero también tenemos la sostenibilidad social. Entonces, esta madera es una madera aprobada por Serfor. Entonces sabemos que viene de un origen legal, de un origen correcto, sostenible, que estamos apoyando a cadenas productivas correctas, formales, cuidando a las personas, cuidando a que no haya explotación, que no haya trata, que no haya diferentes problemas que están alrededor de estas industrias en la ilegalidad, y estamos trabajando nosotros apoyando estas cadenas productivas sostenibles. Entonces, es importante en ambos sentidos, tanto de la parte social como de la parte ambiental. Y creo que también la palabra sostenibilidad, lo que en algún momento he escuchado, hay que tener muy en cuenta el significado de la palabra. Sostenibilidad es que es sostenible en el En tiempo. el tiempo. Entonces, también uno tiene que tener ese enfoque de lo que uno hace, que dure, que sea hasta cierto punto incluso atemporal. En mi caso, yo también soy de ese grupo que no está tan de acuerdo con la idea de tendencias. O sea, aquí en mi espacio no vas a ver tendencias, no vas a ver el color del año, la piedra del año o el acabado del año, sino es una respuesta más integral. Cada proyecto es único, cada proyecto necesita una respuesta que va variando, y yo creo que ahí está la clave, más que en pensar en aplicar algo que está, digamos, más de moda en este momento. Que incluso cuando pase de moda es un problema, porque pues hay que desecharlo, ¿no? Exacto. Y sobre todo el diseñar y el de construir tiene que ver, creo yo, con el tema del ser humano, desde el interior, de lo que percibes, de lo que quieres transmitir, de lo que realmente viene de acá, ¿no? O sea, yo creo que cuando diseñamos, obviamente todo nace desde acá, pero tiene que ver algo más profundo, ¿no? Con el tema neuronal, ¿no? De lo que voy a sentir, de lo que necesita esa persona. Y hablando no solamente de un espacio para un niño, para un adulto, sino hablando ya, digamos, del tema urbano, ¿no? De la ciudad, de lo que tú mencionabas en un momento, el tema de la persona que va a pasar por la calle, porque también es parte de ese espacio, ¿no? El simplemente que tenga que transitar por ahí ya es algo que también es como que lo va a vivir, y yo creo que desde ahí parte todo. Claro, y yo creo que es muy importante lo que tú comentas. Hay un tema de uno mismo que lo plasmas aquí, y mucho cierta sensibilidad también, ¿no? Para entender a la persona con la cual uno va a trabajar, para quién uno va a diseñar. Entonces, es un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? Al final, algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado desde que era estudiante, siempre pensaba un poco en atmósferas. Entonces, ¿cómo quiero que se sienta este espacio? ¿Cómo quiero que se sienta la persona cuando llegue y mire? No sé, si había un proyecto incluso de una vivienda, o cómo quiero que te sientas cuando estés el domingo de invierno, nublado de Lima, viendo una película a las 5 de la tarde, ¿no? Tenía ya esa idea acogedora en el sillón. Entonces, ¿cómo tiene que ser el espacio? ¿Qué ves por la ventana? ¿Qué tanto te entra el viento o no? Porque también, ¿no? Pensando en esa atmósfera, digamos, de invierno, frío, húmedo de Lima. O pensar cómo, no sé, alguna vez me ha tocado pensar cómo quiero que un migrante de la sierra del Perú sienta el espacio que yo voy a diseñar, el parque que voy a diseñar, cómo quiero que esto evoque a su memoria o tenga alguna conexión, por supuesto no siendo literal, no vamos a No, recrear la claro. sierra, o no vamos a recrear un paisaje de otro lugar, pero sí quizás con algunos gestos poder calar en las sensaciones de la persona. Y lo mismo sucede aquí. ¿Cómo queremos que alguien se sienta, ¿no? Yo lo primero que pensé fue, si este es un espacio donde un perfumista recibe a alguien y esta persona tiene que abrirse un poco y contar quién es y cómo es y qué le gusta. Entonces es un poquito casi como ir al psicólogo, ¿no? Tiene que tener esta atmósfera agradable, cálida. Tiene que ser muy cálido, pero no perder la sofisticación de la perfumería. Entonces, por eso hay este balance entre calidez, sofisticación y sostenibilidad. Y es un poco eso, ¿no? Buscamos también con el rincón que tenemos de salita, de estar, generar eso, que la persona se siente cómoda, abierta a contar sus situaciones personales,
se sienta agradable, ¿no? Hay mucho de cómo quiero que el usuario se sienta plasmado en la arquitectura de este espacio y creo que en general de los proyectos que llevo desarrollado. Ay, me ha encantado, me encanta cómo tú transmites todo eso, cómo lo has logrado en el espacio, porque a lo largo de la entrevista, no solamente cuando he visitado tu espacio lo he sentido, sino también a lo largo de la entrevista es lo que me ha causado el ambiente, ¿no? Yo creo que no es solamente, digamos, decirlo, sino es sentirlo. Y eso de verdad es que me ha encantado, David. Me encanta que eres un chico súper joven y que de hecho te espera, como te dije hace un momento, un futuro, wow, ya te quiero ver aquí en unos años construyendo fuera. Y nada, despedirnos del programa. Bueno, yo creo que la verdad me quedo con lo último que has dicho, es muy importante también abrir las puertas a los jóvenes, es algo que yo estoy muy contento y agradecido a Casacor también de que está abriendo las puertas a arquitectos jóvenes, a profesionales jóvenes, que venimos con una mirada nueva, influenciada por los que han venido antes que nosotros, pero también por las corrientes que vienen ahora, por cómo piensan las nuevas generaciones. Entonces, al final es un poco eso y creo que es importante también que haya participación variada, ¿no? De personas con más años, con más recorrido y personas que estamos quizás un poco más cerca al inicio de nuestras carreras, pero también tenemos una experiencia valiosa y en lugares importantes. Entonces, creo que eso es importante, es algo con lo que yo me quedo. Hasta un próximo episodio. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.